Bien, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer la clase 6, la parte uno de la gestión de inventarios o gestión de stocks. Bien, comenzamos mencionando tres objetivos de la gestión de inventarios, ¿no? Una buena gestión de inventarios, ¿no? ¿Para qué sirve? En primer lugar, para mejorar el nivel de servicio al cliente, ¿no? ¿Por qué está asociado el stock o el inventario al servicio al cliente, ¿no? Hablamos un poco de esto en la clase anterior en distribución, que tiene que ver con la disponibilidad de producto terminado para atender la demanda, ¿no? A mayor cantidad de producto terminado que tengamos disponible en todo tiempo, pues con mayor probabilidad vamos a poder atender cualquier variación de la demanda. Entonces, eso de ahí se denomina nivel de servicio, ¿no? Pero hay que pensar, y lo vamos a ver más adelante, que el hecho de aumentar el nivel de stock para tener esta tranquilidad, se podría decir, ¿no? De poder atender la demanda, involucra evidentemente costos más altos, ¿no? Entonces, la idea está en que haciendo una buena gestión de stocks o de inventarios se puedan minimizar los costos de operación en lugar de que se incrementen exponencialmente, ¿no? La idea es que se controlen evidentemente porque si no, no sería rentable para la organización. Y de otro lado, minimizar también la inversión. Recuerden que los inventarios es parte de, ustedes conocen el balance ¿no? General, ¿no? Es un estado financiero y están ahí los inventarios, ¿no? Como activos no tan corrientes que digamos, ¿no? Porque no se pueden transformar rápidamente en líquido o en dinero, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de inventario, pues es dinero que está ahí en el almacén, dinero que permanece esperando de ser vendido, ¿no? Entonces, eso tampoco es bueno para una buena gestión de inventarios, por lo tanto, se tiene siempre que minimizar o hallar el punto óptimo en todo caso, ¿no? Bueno, y aquí vamos a relacionar un poco lo que hablamos también en su momento sobre la demanda dependiente y la demanda independiente, ¿no? Pero en este caso, para el tipo de productos ¿no? que se manejan en inventarios, ¿no? En inventarios tenemos materia prima, ¿cierto? ¿No? De los proveedores, evidentemente, es materia prima. Tenemos productos en proceso, ¿no? Están siguiendo una transformación para finalmente ser considerado como producto terminado e irse a la distribución, a la venta, ¿no? Y finalmente los productos terminados, ¿no? La parte de adquisición, procesamiento, ¿no? De la adquisición de la materia prima y procesamiento de esta materia prima para transformar el producto, ¿no? Sigue una demanda dependiente, ¿no? ¿Por qué? Porque obedece evidentemente a planificaciones, por un lado, pero también de temas de compras, ¿no? Por ejemplo, a veces uno, lo hablamos también en su momento en el capítulo de compras, seguramente, que los precios de las materias primas varían, entonces a veces es bueno, como se dice, estoquearse para agarrar buen precio, ¿no? Y en ese sentido, digamos que eso obedece básicamente a una condición de mercado, ¿no? Entonces, se compra no por un tema de pronóstico, sino se compra por un tema de oportunidad, ¿no? Para poder agarrar buen precio de materia prima y poder tener costos competitivos, ¿no? De fabricación y aumentar por ende el margen de ganancia de las organizaciones. Entonces, digamos que sí, efectivamente, estos dos tipos de productos, ¿no? La materia prima y el producto en proceso, sí hay una demanda dependiente, ¿no? Obedecen a planificación, básicamente, no planes que se hacen. En cambio, el producto terminado ya no. Una vez que pasa a ser producto terminado, sí hay una demanda independiente porque ahí sí depende del mercado, ¿no? De los pronósticos que se hayan hecho, ¿no? Y se va evidentemente digamos, transfiriendo hacia el mercado de acuerdo a cómo va avanzando la demanda. Aquí tenemos justamente la comparación de ambos, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, materiales con demanda independiente, ¿no? Quienes lo demandan son los clientes, o sea, y eso obedece a un pronóstico, ¿no? Se trata de los productos terminados, como pueden ver, ¿no? Tipo de material son los productos terminados. El método para estimar la demanda, lo que se utiliza son los pronósticos o las órdenes de compra, que ya son compromisos concretos, ¿no? Reales de los clientes, ¿no? Lo que necesita, lo que va a comprar. ¿Qué método de planificación utilizo en ese caso? Bueno, el método vamos a ver justamente este tema hoy, ¿no? El punto de repedido y el lote económico, ¿no? El EOQ. También habla de los materiales de demanda dependiente que hemos visto en el caso de las materias primas, ¿no? Y los productos en proceso, ¿no? Que obedecen aquí a una planificación, un MRP de los productos padre,
que son los productos terminados finalmente, ¿no? Los que jalan todo esto, esta adquisición y este procesamiento, ¿no? ¿Cómo es o qué método utilizo para estimar esto? Se calcula, ¿no? Se hacen MRPs, ¿no? Disgregado de materiales que se va a requerir para cumplir una producción. Entonces tiene una demanda dependiente. Entonces, de lo que se trata finalmente es de tratar de modular, ¿no? Esos dos tipos de productos, ¿no? La materia prima, por un lado la materia prima y los productos en proceso, y por otro los productos terminados. Entonces, la parte del almacén de productos terminados, o donde se tienen los stocks, ¿no? Los artículos en stock, funciona como una especie de caja reguladora o moduladora justamente de eso, ¿no? ¿Para qué? Para poder transformar, ¿no? Y lo que normalmente ya han podido leer en las lecturas que se ha propuesto, el efecto bullwhip, ¿no? El efecto látigo, ¿no? Ustedes se enteran cuando ustedes tienen un látigo largo y las ondas tienen amplitud grande cerca del punto donde se origina el movimiento, y conforme va avanzando, pues tienen una amplitud, las ondas más pequeñas, ¿no? Entonces es el efecto de un látigo, ¿no? Que va disminuyendo las ondas. Y este efecto se compara obviamente a lo que requieren, ¿no? Por ejemplo, los proveedores que requieren entregarnos la materia prima en grandes cantidades, pero en espacios prolongados, ¿no? No todos los días. Evidentemente ellos también tienen sus procesos, digamos, sus capacidades, y quieren entregarnos de acuerdo a ese ritmo, ¿no? Y por otro lado tenemos a todo lo que viene después, aguas abajo en la cadena de suministro, tenemos a los distribuidores, ¿no? Que ellos sí quieren pedidos pequeños, ¿no? No quieren grandes camiones, ¿no? Para que lleguen con los pedidos, sino que al contrario, pedidos pequeños, inclusive a veces muy frecuentes, ¿no? O sea, hacen pedidos a veces hasta dos o tres en el mismo día, ¿no? O están cambiantes también. ¿Por qué? Porque ellos están más viendo el tema del detalle, ¿no? Acá ven un poco la demanda real de mercado, ¿no? Mientras que por un lado ven en macro, por este lado ven en micro. ¿Y cuál es la caja modular? Justo los almacenes, ¿no? En este caso los almacenes de producto terminado, que tienen que modular justamente este efecto. Luego tenemos los tipos de inventario que se dan, que lo hemos mencionado ya, hemos hablado de la materia prima, ¿no? También están los productos en procesos, los WIP, Work in Process, el producto terminado, y también hay evidentemente piezas de repuesto, herramientas, piezas, productos de promoción y otros, ¿no? Evidentemente en menor volumen, en menor cantidad. Luego aquí tenemos los costos que están asociados a la gestión de inventarios, ¿no? Primero está el costo mismo del artículo, ¿no? Su valor, que como lo vimos también en la parte de gestión de compras y abastecimiento, no solamente es el precio del producto al cual se compra, sino también está involucrado todo lo que tiene que ver con su transporte, los seguros, las aduanas, ¿no? Todo eso está suma, digamos, para poder calcular el costo real de un artículo, ¿no? Luego está el costo de almacenamiento, ¿no? Que ya hemos hablado un poco de eso en la parte de distribución, hablamos del costo de posesión de inventarios, ¿no? Sin embargo, acá no está exactamente expresado de esa forma que lo hemos visto, ¿no? Está expresado más bien por el porcentaje, sí, una tasa, ¿no? Y por el valor del ítem B, ¿no? Ese porcentaje justamente le denominan carga de almacenamiento, ¿no? O CR, ¿no? Donde pone un costo de almacenamiento CA, que es un costo unitario realmente, es la carga, el CR, por el valor de cada ítem, ¿no? ¿Qué le falta a esto para hacer el equivalente al costo de posesión? Pues la cantidad del inventario, el inventario promedio que habíamos hablado, ¿no? Entonces aquí, esto de aquí, el CA, faltaría multiplicarlo por la cantidad de producto, la cantidad del inventario promedio, ¿no? La cantidad de producto entre 2, ¿no? Pero esto de aquí, el costo de almacenamiento, está asociado justamente a ese costo de posesión de inventario que habíamos comentado en su momento, ¿no? El porcentaje, lo dijimos, varía entre 25, 50, 55%, ¿no? Y está calculado en base justamente a todo lo que involucra almacenar, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de que esté ocupando un espacio físico dentro de un almacén, es tema de mantenimiento de ese inventario, seguridad, ¿no? El costo de los seguros, ¿no? Si ocurre un incendio y todo eso, tienen que asegurarse la mercadería, ¿no? En fin, costos administrativos, ¿no? Operativos, ahí suma todo eso, ¿no? Ya se toman, digamos, porcentajes por el mismo conocimiento que hay en la gestión de inventarios, ¿no? Luego está el costo de pedido. Ojo que
Eso no lo habíamos visto, recién lo estamos viendo acá. Y eso sí tiene que ver, o sea, a veces uno piensa de que el hecho de emitir una orden a un proveedor, ¿no? No cuesta y en realidad sí tiene un costo. Entonces es que hay que tenerlo en cuenta en este caso. Estos son los dos costos que vamos a tomar en cuenta para el cálculo de nuestro costo de gestión de inventarios, ¿no? A diferencia del de transporte que veíamos el flete, más el costo del inventario en tránsito, más el costo de la posesión de inventario, acá vamos a ver si el costo de posesión de inventario y también el costo de hacer una orden o de pedir, ¿no? Luego también está el costo de faltante. Ya este es un tema que maneja más la parte no tanto operativa sino comercial. ¿Qué tanto pierde una empresa cuando pierde ventas? Es un poco complicado, difícil de calcular, sí. Evidentemente puede tener sesgo, ¿no? Evidentemente, pero sí es bueno cuantificarlo porque de alguna manera permite replantear modificaciones en los procesos, en los proyectos, hacer ciertas inversiones, ¿no? ¿Prefieres invertir en esto o seguir perdiendo en esto? Entonces siempre sirve calcular ese costo faltante, ¿no? Pero no siempre se pierde la venta, como también lo mencionamos en el capítulo de pronósticos, ¿no? Se puede diferir. Entonces ahí también interesará calcular si ese costo de que ya no estará dado por dólares por unidad perdida, sino por dólares o soles por unidad de producto o unidad de tiempo que sea diferido esa venta, ¿no? También finalmente tenemos los costos de cambiar el nivel de producción. Y esto pasa evidentemente por el hecho de que puede haber, tiene que ver con la capacidad de producción realmente, ¿no? Y esta puede incrementar o disminuir, ¿no? De acuerdo a la variación de la demanda, ¿no? Y todo eso genera sobrecostos, ¿no? Por ejemplo, si aumenta de un día a otro la demanda, pues los turnos de producción van a tener que trabajar más y generan sobretiempos. Y eso es un costo adicional, ¿no? Entonces, el costo de cambiar el nivel de producción tiene sus pros y sus contras, ¿no? No se puede contratar y despedir gente así nomás, o sea, tiene costos también involucrados. ¿Y por qué debemos tener inventario? Bueno, en realidad podríamos ver el tema siempre de la demanda, ¿no? Para poder atender cualquier fluctuación. Pero también de punto de vista operativo entrega cierta flexibilidad, ¿no? Cierta tranquilidad a producción por si se presenta alguna contingencia, ¿no? Imagínense si una línea de producción sufre un problema, un desperfecto y tiene que pararse la producción, ¿no? Y digamos que la filosofía de stocks era el just in time, o sea, de producir lo que el cliente pide en el momento. Eso generaría evidentemente un retraso y probablemente una pérdida de ventas, ¿no? Entonces, para evitar eso es que se gestionan los inventarios, ¿no? Porque, digamos, obedece a que el tema productivo no es 100% confiable, se podría decir, ¿no? Que ya tendría que aplicarse otro tema que tiene que ver con la fiabilidad de la línea de producción, ¿no? ¿Cierto? Para evitar desperfectos o errores en la producción, ¿no? Entonces, sirve para eso. Pero también hay que tener mucho cuidado porque puede esconder deficiencias también en la planificación, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de asegurarse o ir a un ritmo más bajo, ¿no? Porque a veces cuando los temas son un poco trabajos más manuales, no tan automatizados, la gente se pone el ritmo que más le convenga. Entonces, eso también hay que cuidar, ¿no? O sea, que no realmente no esconda un tema deficiente que se puede realmente moldear, porque el hecho de tener inventarios, ya lo he mencionado, cuesta, ¿no? O sea, tiene un costo y eso evidentemente debe de manejarse adecuadamente, ¿no? Salvo la situación lo amerite, ¿no? Que es la única razón para tener inventarios, como dice en el párrafo final, es que las necesidades así lo ameriten. Y para esto entonces tendríamos que, por ejemplo, hablar del costo de pérdida de ventas, ¿no? O sea, me conviene cuánto pierdo mucho perdiendo ventas, o sea, en cuanto a imagen probablemente o no, o el cliente que no alcanzó mi producto pues se fue con la competencia y nunca más me va a volver a comprar. Sí, eso hay que analizarlo también, ¿no? Porque evidentemente tiene un costo, ¿no? O el cliente que no encontró mi producto, pues le recomienda a otro cliente que comprara mi producto, el otro producto de la competencia también, pues son temas ya más, eh, no com- complejos de cierta forma porque hay que cuantificarlos, ¿no? Hay que ponerle una cifra para que nos permita justamente esa cifra evaluar y tomar una decisión respecto a qué nivel de inventario se debe mantener. Y aquí vamos a ver el tema del inventario de stock de seguridad, ¿no? El safety stock. Eh, el inventario de seguridad sirve para protegerse evidentemente de la incertidumbre, ¿no? Tanto en el aprovisionamiento como en la demanda, ¿no? La atención al mercado. Y
por estas razones existen varios tipos, ¿no? Digamos que el que nosotros vamos a tratar es el primero, el inventario de seguridad según un modelo probabilístico, ¿no? Y este es el que se define para, evidentemente, protegerse de cualquier, digamos, error que se haya producido en el cálculo del pronóstico, ¿no? De la demanda. O sea, una demanda inesperada, no está contemplada y este stock de productos sirve justamente para amenguar esa variación. Pero también, como vemos, existen stocks de seguridad o inventarios de seguridad. Por ejemplo, el caso de que es el Time Period Safety Stock, ¿no? Y el inventario de seguridad para la cobertura de inventario, ¿no? Se refiere más a lo que son el abastecimiento, las materias primas, ¿no? O sea, digamos, si la entrega o digamos de parte de los proveedores de materia prima no es confiable, pues la empresa de alguna manera tiene que comprar un adicional o mantener un adicional en el almacén de aprovisionamiento para poder no parar la producción. Imagínense que pare la producción porque no hay materia prima para procesar. Entonces, esto ya es un tema diferente al otro, ¿no? No tiene que ver con la venta, sino bien con el aprovisionamiento. Luego tenemos el inventario por demoras, eso sí tiene que ver con la distribución, perdón, porque es un safety lead time inventario de seguridad por demora en la producción, ¿no? Si es que en algún momento producción tiene inconvenientes, ¿no? Para atender las órdenes de los clientes, siempre uno tiene un stock que justamente guarda esa posibilidad, ¿no? De cualquier problema tipo técnico, ¿no? Operativo, poder seguir despachando a los clientes. Y finalmente está el inventario fijo de seguridad. Es uno que se define cuando se tratan de productos que no tienen data histórica, entonces hay que definir una cantidad, ¿no? Empezó un poco a ir jugando al ensayo y error, ¿no? Cuando uno va a vender un producto por primera vez, ¿no? No sabe cuál va a ser la variación de la demanda, entonces no hay mucha data, se define una cantidad y se va bien, ¿no? En el camino, ¿no? Una nota importante finalmente es que, digamos, hay que tener siempre el ojo puesto en esto, ¿no? Siempre hay que reevaluar si el tamaño del stock de seguridad, el inventario de seguridad es el adecuado, ¿no? Porque este puede cambiar también en el tiempo, no es que sea algo constante o tiene que mantenerse así. Si la demanda cambia o es estacional, pues los stocks también deberían de revisarse, ¿no? Tanto que es el de seguridad, como el que evidentemente se calcula para atender la demanda principal, ¿no? Bien, y este gráfico ya lo conocen, es el gráfico de diente de sierra, ¿no? Comúnmente llamado, pero que describe, como indican los ejes, la cantidad de stocks de un producto en el tiempo, ¿no? Los picos que pueden ver son el momento en que una cantidad X de producto llega, ¿no? Y esto hace que aumente el stock, ¿no? En este caso pareciera que son iguales las reposiciones de producto al stock, y las diagonales son la disminución justamente de este stock en el tiempo, ¿no? Son justamente las ventas, ¿no? Los despachos de producto. En este caso tenemos una cantidad negativa, no es que es, lo que indica aquí es únicamente de que hubo un desfase, no se pudo atender esta demanda, ¿no? Se perdió esta venta, ¿no? Ni siquiera se ha perdido esta venta y llegó después el abastecimiento, ¿no? Para poder atenderlo, ¿no? Entonces, digamos que lo que se quiere evitar justamente es esto, ¿no? De que haya pérdida de ventas o desfase de ventas, que también es otra opción, ¿no? Esto es básicamente el esquema de qué cosa significa eso, ¿no? Pero para poder llevar una gestión, evidentemente tenemos que estar atentos a más cosas. Entonces, este otro gráfico, sí, de alguna manera nos indica, nos entrega mayor información, ¿no? Y sobre todo define un punto R en el tiempo, no en el tiempo, perdón, sino en el nivel de stocks, que le denominan el punto de repetido o reaprovisionamiento, ¿no? ¿Qué significa eso? Está obviamente también calculado en tiempo, ¿no? Pero es básicamente una cantidad de stock en el inventario que me va a advertir de que es momento de generar otra orden de pedido para que llegue en el futuro, digamos, no tan largo, digamos, en el futuro en que se pueda mantener los stocks para seguir atendiendo la demanda, ¿no? Porque si me paso este punto R de reposición, pues es probable de que la curva
llegue a negativo, ¿no? Y se pierdan las ventas, ¿no? Justamente es lo que les comenté, que esto es a evitar. Entonces yo tengo que pedir con anticipación porque obviamente hay un tiempo de demora, no es que cuando se pide y ya le entregan, ¿no? O sea, digamos, podría darse si se da esto dentro de una misma organización, estábamos hablando del almacén de planta, por ejemplo. Y esto, ¿no? Tiene también sus temas, ¿no? Pero si se trata de proveedores o se trata de un centro de distribución, hace un pedido hasta que el pedido llega al centro de distribución, pues pasa un tiempo y la demanda sigue, no se puede parar. Entonces hay que definir justo ese punto R, ¿no? Que es el punto de repedido. Los periodos T, evidentemente, es el periodo entre dos órdenes, ¿no? Entre dos pedidos. La cantidad Q normalmente se le llama la cantidad que uno pide, el tamaño de la orden o el pedido, ¿no? Que ingresa al almacén, ¿no? Que puede ser el constante o puede ser variable también. Eso no. Ahí justamente vamos a ver modelos, ¿no? En los cuales, porque obviamente hay que modelizar para poder cuantificar. Consideran un Q constante en algunos casos o una cantidad también de pedido variable en otros, ¿no? Y el punto S es la cantidad máxima a tener en inventario, ¿no? Evidentemente esto también obedece porque tiene que ver con el espacio, evidentemente, ¿no? O sea, no es que sea ilimitado, hay un almacén que tiene cierta capacidad para empezar, ¿no? Y más allá de la capacidad es el tema de la cantidad máxima que realmente se requiere para el producto. La idea no es tener producto sobreestoqueado o llenar el almacén de un producto, ¿no? Porque evidentemente tiene que medirse luego la rotación del producto, que también es otro tema que hemos visto en su momento de que es importante de ver si el producto está rotando, está saliendo, ¿no? No es digamos, lógico que el producto permanezca en el almacén mucho tiempo tampoco, porque podría deteriorarse, ¿no? Entonces, ese nivel S es también a calcular, ¿no? Es una de las variables que vamos a manejar, ¿no? Manejar para poder hacer una gestión, digamos, adecuada de los stocks. De otro lado, el punto R lo podemos calcular, ¿no? Es digamos, una cantidad que se puede determinar. ¿En base a qué? En base a dos componentes, ¿no? Primero está la demanda, ¿no? Como cuánto es la demanda durante los días que se demora el abastecimiento. Se comunica al proveedor, necesito producto, okay, ya. Y van a pasar X días o horas, puede ser también. Y tengo que calcular cuánto va a ser la demanda o cuánto va a seguir saliendo ese periodo, ¿no? Entonces, eso de ahí puedo calcularlo evidentemente, el número de artículos, ¿no? O sea, eso no se calcula en monedas, sino es más bien el número de artículos que se van a vender en ese lapso de tiempo en que pongo la orden y me llega el pedido al almacén. Más el stock de seguridad es el segundo componente, ¿no? Justo lo que veníamos de hablar, ¿no? De ese stock de seguridad que compete netamente a variaciones en la demanda, ¿no? Para absorber justamente las variaciones de la demanda, ¿no? Que siguen modelos evidentemente probabilísticos. Entonces, para hacer una adecuada gestión de los inventarios, como hemos visto en el gráfico, es la cantidad y el tiempo lo que de alguna manera define nuestras variables, ¿no? Entonces, tenemos que determinar el tema de la cantidad que se va a pedir, ¿no? Y con qué frecuencia vamos a pedir, ¿no? Y estas dos variables pueden ser, digamos, poniendo ya para ponerlo en escenarios, puede ser constante o variable, ¿no? Una cantidad de pedido puede ser constante, siempre la misma en el tiempo, o puede ser cambiar en el tiempo. De igual forma, la frecuencia con que pongo una orden, un pedido puede ser variable, ¿no? Un momento que realmente que requiero, o puede ser constante, cada cierto periodo fijo, ¿no? Un mes, 2 meses, 15 días, ¿no? Entonces, esa variación, digamos, estas variaciones que tienen cada uno de estos dos variables, nos permiten definir 4 modelos, ¿no? En los modelos que vamos a revisar, evidentemente es el QR primero, el que tiene cantidad constante y pedido o la frecuencia de pedido variable, ¿no? Y el de cantidad variable y frecuencia de orden constante, ¿no? Digamos que los otros escenarios, ¿no? De cantidad variable, frecuencia variable y cantidad constante y frecuencia constante, no es que no se den, sí se dan también en algunas situaciones, evidentemente, ¿no? Pero digamos, la modelación que vamos a tomar para el caso de este curso es esas dos que hemos mencionado, ¿no? Siempre manteniendo una constante y la otra variable.
Eh, digamos que el modelo QR, que se denomina así, bueno, es así como se denomina este modelo, lo que nos va a interesar calcular en ese caso es el punto de reaprovisionamiento, ¿no? El punto donde tengo que emitir una orden, ¿no? La cantidad es constante, pero sí el punto de la orden va a definir justamente en qué momento hago esa acción, o sea, coloco el pedido. Y el otro modelo, el de cantidad variable y ciclo constante o ST, ¿no? Lo que nos va a importar ver ahí es la revisión periódica, ¿no? de justamente el pedido, ¿no? Dado que este pedido, esta frecuencia es constante, ¿no? Y la cantidad se va a determinar en base a la demanda, ¿no? Un poco va a absorber esa variación que tiene la demanda. Bueno, como le dije, los otros modelos no los vamos a tocar, pero el de cantidad variable, frecuencia variable, pues no es que sea al libre albedrío, en realidad obedece siempre a situaciones, por ejemplo, de pequeños negocios seguramente, ¿no? De que, imagínense bodegas, ¿no? Que hacen sus pedidos, o sus análisis de sus stocks dentro de la bodega, ¿no? Con este sistema, ¿no? O sea, cuando les va a faltar algo, comienzan a hacer el pedido y eso cambia en el tiempo, porque ellos sí son más sensibles a la demanda, ¿no? Entonces, los pedidos que ellos hagan a sus proveedores de artículos, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Y la frecuencia con que lo hacen también, ¿no? De igual forma, un modelo de Q constante y T constante se puede dar en el caso de el almacén de una planta, cuando hay que recibir una cantidad exacta de producción, pues, ¿no? Un lote de producción, y eso se realiza en un tiempo siempre, digamos, fijo, ¿no? O sea, cada día o cada semana se entrega al almacén de productos terminados la cantidad tal. O sea, sí se dan esas situaciones, pero evidentemente ya su análisis ya obedece a otros casos. Lo que nos vamos a centrar justo son estos dos que les acabo de mencionar. Pero lo importante es tener en cuenta que para estos dos modelos vamos a revisar en el caso de QR el momento en que tengo que hacer el pedido, ¿no? El R. Y en el caso del modelo cantidad variable y ciclo constante ST, vamos a determinar el S, ¿no? Se hacen revisiones periódicas de ese inventario máximo. Entonces, en el primer modelo QR, de lo que se trata es de saber en qué nivel de stock debemos poner un nuevo pedido, ¿no? De aprovisionamiento o reaprovisionamiento, ¿no? Este se denomina R o Order Point. Se supone que la cantidad es predeterminada, ¿no? Digamos, la demanda para poder hacer el cálculo de este punto de stock de repetido, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta o advertimos que realmente hemos llegado al punto R, ¿no? El punto de repetido. En realidad se proponen dos formas, ¿no? O existen dos formas. Primero es la de el inventario perpetuo, digamos que es el que de alguna manera asegura que siempre exista o tengamos en stock el producto, ¿no? Esté la existencia de este producto en el almacén, y se controla por sistemas informáticos, ¿no? Digamos que todas las entradas y salidas, ¿no? Se emiten los documentos, se llevan en un sistema y el sistema hace el recálculo de el stock final para cada producto, ¿no? Lo que hay que hacer finalmente es conciliar ese stock teórico del sistema con el físico, evidentemente, ¿no? Y lo otro es usar sistemas visuales, ¿no? Indicadores de luz, ¿no? Sensores, ¿no? Y otros mecanismos manuales probablemente que nos van a permitir advertir que ya se consumió cierta parte del stock y ya es momento de hacer el pedido de un nuevo lote. Uno de los métodos visuales que se utilizan, sobre todo en la industria la ferretera y también la de medicamentos, es este de cajoneras, ¿no? Sistema de dos cajoneras, en el cual de alguna manera advertimos que el momento de hacer un nuevo pedido ha llegado cuando logramos determinar el stock de una de las cajoneras, ¿no? Digamos que el tiempo que va a demorar la reposición de esto, digamos, está contenido acá, ¿no? En este que sí está completo, ¿no? Va a seguir consumiéndose el producto, pero ya se ha puesto una orden, ¿no? Es una forma de advertir. Ya tengo una cajonera vacía, pues pongo mi pedido, ¿no? Porque va a demorar el pedido en llegar. Evidentemente, cuando llegue el pedido no es que acá esté cero, ¿no?
se supone que hay stock igual, pero esta es una forma de advertir visualmente, ¿no? Para evitar, digamos, tener sensores, ¿no? Visuales o alertas o tecnología de repente un poco más, no compleja, pero más costosa probablemente. Bien, y aquí tenemos un primer ejemplo para el cálculo justamente del punto de repetido, ¿no? El R. Nos dan de dato en este ejemplo práctico, simple, la demanda promedio semanal, 80 unidades, la demora en el abastecimiento, el lead time, 12 semanas se demora, el stock de seguridad son 125 unidades y el tamaño del lote Q, 400 unidades, ¿no? Ese tamaño del lote Q es ya dato, como lo mencionamos anteriormente, pero no es que sea algo arbitrario, ojo, vamos a ver más adelante que hay que calcular ese Q, cuál es el Q óptimo, digamos, ¿no? El tamaño del lote o pedido económico, como se denomina, ¿no? Obedece un cálculo y evidentemente depende de qué, o sea, para nosotros vamos a ver evidentemente el tema costos, ¿no? Porque ya hemos visto en costos en la gestión de inventarios que pedir producto cuesta, almacenarlo o poseerlo en el almacén cuesta, entonces hay que encontrar el punto óptimo y ese nos va a dar la cantidad, digamos, o pedido óptimo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Digamos que para esta parte donde calculamos cuál es el punto de repetido, el Q es dato, ¿no? Como en este caso que son 400 unidades. Entonces aplicamos directamente la fórmula donde R es demanda durante la demora del abastecimiento, ¿no? El abastecimiento son 12 semanas, ¿no? La demanda promedio semanal son 80, entonces ya tengo la cantidad de productos que tengo que tener, ¿no? Para atender esa demanda, ¿no? Esas 12 semanas que va a demorar el abastecimiento. Más el stock de seguridad, que ya no, es dato también, ¿no? En este caso no lo hemos calculado. El ejemplo que sí vamos a entrar un poquito más a detalle sobre ese stock de seguridad, ¿no? Que sí obedece, como la demanda obedece a una distribución probabilística, pues ese stock de seguridad también tiene que estar diseñado de acuerdo a la probabilidad, ¿no? Al comportamiento de la demanda. Entonces, para este caso simple, aplicamos la fórmula como está. Son R igual a 80 por 12, ¿no? Más 125, lo que nos da 1085 unidades, ¿no? Y cuando llegue a las 1085 unidades, se hace el pedido nuevamente de otro lote de 400, ¿no? Para poder digamos, perdón, se hace el pedido de 3 veces el lote, porque el lote 400 no va a abastecer lo que se requiere. Realmente el pedido que se va a colocar es 3 veces Q, ¿no? Con esos 3 veces Q son 1200, voy a poder cubrir ese requerimiento. O sea, cuando yo tenga los 1200, ¿no? Debe entender que ese pedido justamente es esa cantidad 1200 porque ese es el tamaño definido, las 400. No es que pida los 1085. Los 1085 me van a servir para advertir. En ese momento tengo que hacer el pedido, ¿no? Pero evidentemente, y eso va a garantizar que atiende la demanda esa demora, ¿no? Pero lo que se le pide al proveedor, o sea, la orden de compra va por 3 veces Q, ¿no? No es que se le pida, dame 2 puntos y pico el lote que el tamaño de orden, ¿no? Es una cantidad entera, se entiende, ¿no? 3Q en este caso. Y aquí ya variamos nuestro modelo QR, ¿no? Para el cálculo del punto de repetido R, asumiendo evidentemente o reconociendo que la demanda sigue una distribución normal, una distribución probabilística, ¿no? Entonces, el punto de repetido R va a estar dado por la demanda durante la demora del abastecimiento, que es D, más un Z por sigma sub L, ¿no? El Z es un factor de seguridad que en realidad es el estadístico, ¿no? de la distribución normal. Y el sigma de L es la desviación estándar de la demanda durante justamente el periodo de abastecimiento, la demora por el abastecimiento, ¿no? Entonces tenemos, ya ahí introducimos el estadístico, la distribución normal, ¿no? Y la desviación estándar también. Ahora, en los cálculos, cuando las diferencias de pronóstico también siguen la distribución normal, evidentemente, de la demanda, se puede aproximar que esta desviación estándar sub L es igual a 1.25 la desviación media absoluta, ¿no? Como hemos visto ya en la fórmula de pronóstico, ya sabemos calcular cuál es el DMA, ¿no? La desviación media absoluta. Si recuerdan, está dado por las diferencias en valor absoluto de, ¿no? El pronóstico menos los valores de la venta o la demanda real, ¿no? Dividido entre el número de datos, evidentemente, ¿no?
Entonces, el factor de seguridad Z, o el estadístico de la distribución normal, multiplicado por la desviación estándar sub L, ¿no? La desviación estándar, ¿no? Durante el periodo de abastecimiento, representa justamente el stock de seguridad, ¿no? Si comparamos con la fórmula de cálculo del punto repetido anterior, ese producto es realmente el stock de seguridad, ¿no? Y ahora, digamos, obedece a esta distribución. Hay que calcularlo, ¿no? En base al nivel de servicio que se quiere dar, que es lo que vamos a ver. Entonces, hay que tener en cuenta que la demanda sigue la distribución normal, ¿no? Entonces, la demanda promedio es 50. Si es eso, digamos, nos colocamos en el 50%, ¿no? En la mitad de la curva, el valor de Z por sigma sub L va a ser igual a 0. O sea, el stock de seguridad será 0 y cumpliríamos solamente con la demanda promedio. O sea, la mitad de las órdenes serían atendidas, ¿no? Y hay una probabilidad de que se pierda el otro 50%, ¿no? Porque no tengo stock de seguridad, ¿no? Es un punto medio, ¿no? Supone que hay que tomar una decisión justamente de cuál debe ser la probabilidad de ruptura o pérdida de ventas por falta de stock, ¿no? Entonces, muchos dirán, bueno, entonces voy al 100%. Tampoco es eso el ideal. Justamente está en el tema de sensibilizar. Normalmente los niveles de servicio, ¿no? Que van a definir justamente ese porcentaje están entre 95 y 98%, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, el porcentaje de satisfacción de la demanda, esa probabilidad, digamos, se define realmente por temas de mercado, ¿no? O sea, se define primero en base a la competencia, ¿no? También tiene que hacerse un equilibrio con el tema económico de la organización, ¿no? Si tienen los fondos para poder manejar volúmenes altos de inventario, ¿no? De manera de poder satisfacer casi al 100% la demanda. Entonces, esto de aquí va a ser un tema que va a tener que revisarse porque evidentemente, como les acabo de mencionar, a más inventario, los costos también en inversión, sobre todo en stock, van a incrementarse, ¿no? Y el comportamiento no es necesariamente lineal, ¿no? Es un comportamiento exponencial, ¿no? Vamos a ver justo esto en la siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden apreciar, ¿no? Que a mayor nivel o tasa de satisfacción o nivel de servicio, ¿no? Estamos en 90 por acá. La inversión que tengan que hacer en inventario, que justamente uno de los objetivos de la gestión es reducir esta inversión, ¿no? Pero podría ser exponencial e inclusive llegar una diferencia entre 97 y 98% de aceptación, de satisfacción al cliente, no involucra más inventario, ¿no? Más costo de inventario, ¿no? Y esto de aquí no es irrelevante, o sea, es ilógico pensar en que se puede llegar al 100%, ¿no? O sea, realistamente un 95%, un 97% es algo práctico, ¿no? Hasta ese punto porque va a exigir a partir de ese punto en adelante niveles de inversión mucho, mucho mayores, ¿no? No va a ser económico para la organización, evidentemente. Bien, entonces trata de que dado un nivel de servicio, un nivel de satisfacción definido, ¿no? En este caso 95% de la demanda, se trata de calcular el estadístico, el Z, ¿no? Para poder calcular el R, como lo hemos visto. Entonces, asumamos que sea 95%, buscamos en nuestra tabla de distribución normal, sabemos que las tablas de distribución normal normalmente dan la mitad de la curva, ¿no? Si es 95%, pues es realmente lo que tenemos que encontrar en la tabla, ¿no? Es el valor de la diferencia entre 95 y 0.5, que es 45, ¿no? Claro que ese dato no está exactamente, hay que buscar el que esté más próximo, en todo caso, en este caso está 0.4505, ¿no? Y para este valor nos da el estadístico de 1.65, ¿no? Es el 1.6 más 0.05, 1.65. Entonces Z va a valer 1.65 y ese es el que voy a utilizar para el cálculo del R, ¿no? Conozco la demanda, conozco Z, la desviación estándar en el tiempo de reposición, hemos dicho que la podemos aproximar a 1.25 por la desviación media absoluta. Aquí pueden apreciar la tabla de distribución normal, ¿no? Y el valor que hemos encontrado. No lo van a poder ver bien con esta presentación, pero cuando vean la diapositiva o si disponen de una tabla de distribución normal van a poder ubicar justamente el valor que acabamos de calcular, ¿no? El punto 4505, ¿no? Corresponde al estadístico Z 1.65. Y aquí tenemos un ejemplo de aplicación también directa
para el cálculo de R, el punto R pedido, ¿no? Nos dicen que la demanda anual es de 6.000 unidades, ¿no? El D. La demora en el abastecimiento es de un mes. Ojo con los tiempos también como se están dando, ¿no? Nos están dando demanda anual. La demora nos están dando en meses, un mes dice que es, y la desviación media absoluta es de 30 unidades mes también. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, evidentemente, transformar la demanda también a mensual, ¿no? No vamos a directamente colocar las 6.000 unidades, estamos hablando de meses, son 500 unidades mes, ¿no? De demanda. Y nos dan también el dato de que queremos satisfacer el 98% de la demanda, o sea, ya nos dan el nivel de servicio. Igual con ese valor de, punto, de 98% vamos a la tabla normal estándar, ¿no? Y buscamos el valor de punto 48, ¿cierto? Punto 48 va a estar dado, bueno, este es el ejemplo anterior. Punto 48 debe estar más o menos por aquí, ¿no? En 2. Está acá. Punto 4803, 2.06, ¿no? Más o menos ese es el valor. 2.06, ¿no? Es el valor que se halla del estadístico y con eso calculamos la parte del stock de seguridad, ¿no? Tenemos el Z y la desviación estándar va a ser 1.25 por la DMA que nos dan que son 30 unidades por mes con un total de 578 unidades. En ese momento se tiene que hacer, cuando el stock llegue a este punto, hacer el nuevo pedido. Bien, y aquí ahora vamos a ver el segundo modelo de gestión de inventarios, ¿no? El ST, ¿no? El que tiene cantidad variable y ciclo constante, ciclo de revisión constante. Entonces, aquí, como el nombre lo indica, lo que vamos a decir, el momento en que se coloca la orden es un intervalo fijo, conocido, ¿no? Lo que cambia aquí es la cantidad del pedido, ¿no? Y esa cantidad, bueno, se recalcula de acuerdo a cada revisión, de acuerdo a las existencias que se tengan en un momento determinado, de acuerdo a un nivel máximo de stock también, ¿no? Y de las órdenes que estén en suspenso o que estén por llegar, ¿no? Vamos a hacer un poco eso en el gráfico para un poco ilustrar esto, ¿no? Este es un gráfico que se analiza la demanda para ciertos productos donde es difícil tener un control estricto, ¿no? Se aplica esto cuando se tienen muchos productos, ¿no? Y a veces es difícil manejar uno por uno. Entonces, esa es una manera un poco más simplificada de gestionar los pedidos o el tamaño de pedido. Lo primero que hay que hacer en todo caso es calcular este nivel S, que es el nivel de inventario máximo. Ese nivel S es igual a la demanda durante el periodo de revisión, ¿no? Un periodo de revisión que vamos a denominar en este caso TP, ¿no? Estos intervalos TP son iguales, ¿no? Son esos intervalos de tiempo. Hay un periodo donde uno revisa la demanda, porque la demanda evidentemente es aleatoria también, ¿no? Y hay que ir ajustando cada cierto tiempo la cantidad que se vaya a pedir, ¿no? Más la demanda durante la demora del abastecimiento, porque como hemos mencionado también, en el momento en que se coloca la orden no llega el pedido inmediatamente, o sea, hay un tiempo adicional que se tiene que esperar hasta que llegue el stock físico, ¿no? Al almacén. En este caso, para este ejemplo en particular, la demora de abastecimiento o lead time, el L es 2TP, ¿no? Digamos, si hace un pedido en este periodo, bueno, llega en este periodo de acá, ¿no? El tercer periodo, ¿no? Y adicionalmente se le suma un stock de seguridad, ¿no? Que no está, digamos, explícito aquí en el gráfico, no hay ningún nivel de stock de seguridad, pero podría considerarse un stock de seguridad como colchón para variaciones de la demanda, ¿no? Bueno, explicamos un poco entonces cómo calculamos Q. Los Q, como ven, son todos los ingresos de material al stock de producto, ¿no? Al inventario y es variable, ¿no? Este Q es un poco más pequeño que este y así sucesivamente, ¿no? Y cómo se va ajustando, se va recalculando en todo caso. Funciona más o menos de la siguiente forma, ¿no? Luego del primer periodo de esta revisión, bueno, asumamos que partimos con el stock máximo, ¿no? Se va consumiendo stock, ¿no? Llegado, se vence un plazo para la primera revisión, ¿no? Se revisa y la cantidad que voy a pedir en ese momento es la diferencia entre este nivel S máximo, ¿no? Y
el nivel que tengo de stock en ese momento, ¿no? Digamos, es este pequeño tramo, ¿no? Sería lo que vamos a pedir. Y eso demora evidentemente 2 periodos, ¿no? Digamos ya en el tercer periodo, eh, se puede ver acá, en el tercer periodo está llegando esta misma cantidad. Ahora, coincide, digamos, en magnitud estas dos cantidades, ¿no? Lo que no se va a producir en los siguientes. ¿Por qué? Porque en este lapso donde hay espera, digamos, para que llegue este primer pedido, no hay ninguna orden en suspenso, ¿no? Pues es una orden en suspenso, va a hacer disminuir también esa cantidad, ¿no? Porque supuestamente es un material que va a venir, ya no voy a si ya me llega antes, no necesito pedir tanto tampoco. Entonces es esa revisión justamente, ¿no? Digamos que lo que llega en este periodo, final del periodo 3, ¿no? Es igual a lo que a la diferencia, digamos, entre el nivel máximo y las existencias en ese momento, ¿no? Bueno, cada periodo TP se hace una revisión. Quiere decir que aquí hicimos una primera revisión, aquí vuelvo a hacer otra revisión. Y en este momento en que hago la revisión, voy a decir que el pedido va a ser de este tamaño, ¿no? Desde esta existencia menos este nivel de acá, todo este tramo de aquí. Pero a diferencia del anterior, ¿no? Que lo voy a recibir, este pedido que está acá justamente lo voy a recibir recién en 2 periodos después, o sea, por acá, ¿cierto? Pero tengo recibo producto, ¿no? Recibo producto antes, tengo una orden en suspenso, ¿no? Y llega esa orden en este periodo, ¿no? Antes de que llegue el de este pedido, y por eso es que se reduce la cantidad de material que va a ingresar. O sea, esa cantidad que va a llegar realmente en ese momento se tiene que reducir porque hay que hacer la revisión justamente del pedido que se ha hecho, ¿no? Y así sucesivamente van disminuyendo, ¿no? Se va haciendo el recálculo para determinar la cantidad que se va a pedir en un momento determinado. Vamos a verlo como un ejemplo, ¿no? Para que de alguna manera quede más claro este tema. Primero vamos a calcular el nivel S, que es el nivel máximo de inventario. Y aquí tenemos una situación en la que nos dicen que la demanda promedio semanal son 20 unidades, ¿no? La demora en el abastecimiento 3 semanas, el ciclo de revisión 1 semana y un stock de seguridad de 60 unidades. Entonces vamos aplicando la fórmula directamente, calcular ese nivel máximo de inventario, ¿no? La demanda durante la demora en el abastecimiento, sabemos que la demora en el abastecimiento son 3 semanas, ¿no? Y como la demanda semanal es 20, multiplicamos 20 por 3, ¿no? Nos da justamente esta parte que es la demanda, la demora en el abastecimiento. Luego, la demanda durante el periodo de revisión. Sabemos que el periodo de revisión es 1 semana. Y bueno, la demanda promedio es evidentemente tanto para ambos periodos, ¿no? Para el periodo de abastecimiento, el lead time, y también para el periodo de revisión. Digamos que es el mismo promedio de demanda, ¿no? Por eso uso 20 nuevamente, pero ahora multiplicado por 1 semana, que es justamente lo que demora el ciclo de revisión, ¿no? Y más los 60 unidades del stock de seguridad, con lo cual me da un nivel máximo de inventario para este producto de 140 unidades, ¿no? Eso en cuanto al cálculo de el nivel máximo de inventario S. Bueno, aquí se menciona de que justamente lo que hay que considerar es la demanda y la desviación estándar tanto en el periodo de revisión T como en el periodo también de espera, ¿no? Del abastecimiento, el lead time, el L, ¿no? Se toma el promedio de esas demandas, ¿no? Y el promedio de las desviaciones estándar también para los cálculos. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde dice que un distribuidor coloca una orden de compra cada 2 semanas o 10 días laborables. La demora en el abastecimiento es de 2 días, la demanda promedio diaria es de 30 unidades, el stock de seguridad es de 3 días de demanda. Y después dicen una orden de compra debe ser colocada esta semana y la cantidad de inventario en ese momento es de 130 unidades, ¿no? O sea, tengo este stock, porque de repente llegaron órdenes y eso es lo que tengo que descontar finalmente. Primero nos dicen cuál es el nivel de inventario deseado máximo, ¿no? El S. Y el S, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, se calcula multiplicando, sumando la demanda durante el periodo de abastecimiento, que en este caso son 2 semanas. Perdón, tenemos, todo está en días, digamos. Hemos llevado todo demanda, demoras y planificación, ¿no? Revisión del inventario en días. Entonces nos dicen que la demora del abastecimiento es 2 días, ¿no?
y la demanda promedio diaria es 30. Entonces, este es el 30 por 2, 60 es la parte de la demanda durante el periodo de demora de abastecimiento. Luego, la demanda durante el periodo de revisión. El periodo de revisión es de 3 días. Perdón, el periodo de revisión son 10 días, ¿no? Acá lo indica, 10 días laborables. Entonces, la demanda durante ese periodo de revisión es 30 por 10. Y finalmente nos dicen que el stock de seguridad son 3 días de demanda, ¿no? 30 por 3. Todo esto nos da 450 unidades, ¿no? Luego nos preguntan cuántas unidades deben ser adquiridas. Evidentemente, es lo que debo pedir, pero tengo en stock 130. Entonces, lo que voy a pedir es la diferencia, ¿no? 450 menos 130, 320 unidades será el pedido en ese momento, ¿no? Y es como se va descontando, ¿no? O sea, la cantidad va a variar, no necesariamente es una cantidad constante como en el otro modelo, el QR, ¿no? Este modelo lo que no cambia es el periodo de revisión, ¿no? Se respeta ese periodo de revisión, pero se van haciendo revisiones de la cantidad que se va a pedir, o sea, no es la misma siempre. Bien, y entonces también tenemos que definir dentro de la gestión de inventarios el cuánto se va a pedir, ¿no? Cuánto vamos a ordenar. Y tenemos estas 4 opciones o métodos, ¿no? De los cuales vamos a revisar evidentemente los dos últimos, el lote económico, el EOQ, y también el lote económico con tasa de reaprovisionamiento finita. Pero también tenemos el lote por lote, evidentemente. Es una forma de pedir, o sea, es por la fabricación, se da en tanta cantidad, pues esa cantidad se toma como el tamaño del pedido, ¿no? Lo que se fabrica es el tamaño de lo que se va a pedir, ¿no? Por componente, ¿no? A veces se trabaja por batch de producción, el tamaño del batch de producción, ese es el tamaño del pedido. También tiene que ver también el aspecto económico, también efectivamente ahí también. Y si trabajamos bajo una filosofía just in time, pues evidentemente eso va a ser lotes más pequeños en momentos determinados, ¿no? Eso puede obedecer a muchos criterios, a muchas políticas, digamos. La otra es la cantidad fija, ¿no? La cantidad fija es, digamos, es el método más simple, ¿no? Es definido por alguno de los factores, digamos, puede ser un acuerdo contractual entre proveedor y la organización, pero de alguna manera facilita la gestión e inclusive facilita la recepción y el conteo, ¿no? Pues se conoce la cantidad que llega, ¿no? Y simplemente se hace la verificación, ¿no? Habíamos visto de que esto de alguna manera facilita justamente este tema del control y la verificación. Pero como sabemos, la demanda es aleatoria y muchas veces cuando se utiliza solo este modelo, en muchos casos que es insuficiente, ¿no? A veces hay que reformular el tema de la cantidad fija, ¿no? Puede funcionar si nadie nos garantizaría que la demanda no va a tener tanta variabilidad en todo caso. Bien, y tenemos también el lote económico, el EOQ, ¿no? Y el lote económico con tasa de reaprovisionamiento finita, que es lo que vamos a ver a continuación. El modelo de lote económico o EOQ, ¿no? Es por sus siglas en inglés, obedece a un tema de análisis de costos, ¿no? Vamos a optimizar el tema del costo total de pedir y de almacenar, sobre todo esos dos nada más. Y no es que sean los únicos costos, hemos visto que existen más costos dentro de la gestión de inventarios, pero solamente se toman estos dos para hacer este análisis, ¿no? Por eso es que partimos de cierto modelo hipotético también, ¿no? El cual se basa en que, por ejemplo, la demanda va a ser constante, que los costos, porque por eso tomo demandas promedio inclusive, ¿no? No hay tanta variabilidad. Los costos de pedir, ¿no? O de ordenar y el almacenamiento son los únicos considerados. El costo de almacenamiento es una función lineal, ¿no? Mayor volumen, mayor costo de almacenamiento. Y el costo de ordenar es constante, ¿no? O sea, es un costo como administrativo, ¿no? Se paga un costo fijo. Si obviamente aumenta la cantidad de unidades, obviamente ese costo se va a prorratear, pero es un costo constante, es un valor constante, ¿no? Entonces, digamos que lo que se quiere es minimizar justamente los costos, pedir la cantidad que me va a permitir minimizar los costos. Bien, y aquí vemos en estas gráficas los costos justamente que acabamos de mencionar, ¿no? El costo de almacenamiento hemos dicho que es un costo lineal.
Va aumentando conforme aumenta la cantidad, aumenta también el costo de almacenamiento. El costo de pedido es un costo constante en el tiempo, pero si obviamente aumenta la cantidad que voy a pedir, evidentemente va disminuyendo, no tiene este comportamiento asintótico. Bueno, el costo total es la suma de ambos, ¿no? Que es esta curva aquí en amarillo, y es la que tenemos que justamente tratar cuál es el Q que me va a permitir tener el costo más bajo, ¿no? El costo óptimo, digamos, ¿no? Bien, entonces hay que formular las funciones de costo, ¿no? Y aquí tenemos la función costo total entonces, ¿no? Que está dada por los dos componentes que justamente hemos mencionado, ¿no? El costo de pedir y el costo de almacenar, ¿no? El costo de pedir es igual a la demanda anual, ¿no? Por el costo de pedido unitario entre la cantidad. Y luego el costo de almacenamiento, que era, como lo mencionamos, recuerdan, el costo de posesión, no era este costo A, que en el fondo es una tasa por el valor del ítem, ¿no? Una carga de almacenamiento por el valor del producto, ¿no? Multiplicado por el inventario promedio, ¿no? El Q medios, justo, ¿no? Costo. Por eso es que les decía que este costo de almacenamiento es el costo de posesión de inventario que vimos en el capítulo de distribución, ¿no? Para un poco no perderse, es lo mismo, está expresado de repente distinto, ¿no? Acá la tasa I de interés sería este CR, ¿no? Esta carga CR. Bien, entonces, ¿cómo hay ese punto de inflexión? ¿No? Si esta es la curva que estaba en amarillo, la ecuación de esa curva que está en amarillo es esta de aquí, ¿no? Que está en función de Q. Evidentemente derivamos, igualamos a 0 y despejamos el Q, ¿no? Ese es el Q del punto de inflexión, ¿no? El Q, el que me va a dar el menor costo posible, ¿no? Derivando con respecto a Q, vamos a obtener esta fórmula, ¿no? Y que finalmente se puede expresar también así, ¿no? La raíz cuadrada de 2 veces el costo de pedido por la demanda anual entre el costo de la carga de almacenamiento por el valor del ítem o el producto en sí, ¿no? Que estamos evaluando. Y aquí vamos a ver un primer ejemplo para aplicar la fórmula que acabamos de presentar, ¿no? De cálculo del lote económico. Nos dicen que la demanda de un producto ABC es de 12.000 unidades al año. El valor del ítem es de $45 y su costo de pedido $30. Los costos anuales de almacenamiento y manejo de materiales, ambos nada más, corresponde al 10% del valor del producto. Nos piden primero determinar el lote económico, ¿no? Aplicando la fórmula que hemos visto. Y luego nos dicen de que actualmente el producto se compra en lotes de 100, ¿no? Y si yo cambio a la compra o cambio el pedido por el lote económico, ¿cuánto va a ser el ahorro que he conseguido, ¿no? Entonces, vamos a primero a hacer el cálculo. Aplicamos directamente la fórmula, ¿no? Dos veces la demanda, ¿no? Anual, que son 12.000, por el costo de pedido $30 entre el costo de almacenamiento, el CR, perdón, 10% por el valor del producto, que son $45, ¿no? Total, el Q, aplicando la raíz cuadrada de esas operaciones, nos da 400 unidades como lote económico. Eso es lo que económicamente corresponde, ¿no? Que minimice el costo. Pero actualmente la empresa está comprando, perdón, 100 unidades. Entonces, ¿cómo evalúo cuál es el ahorro generado o lo que se ha ganado a la hora de hacer los pedidos con el lote económico? Pues evalúo la función costo que hemos visto, ¿no? La evalúo, esta función costo que está en diapositiva, esta de acá, ¿no? Que tiene el costo de pedido y el costo de almacenamiento, la aplico para el Q particular. Primero para el Q, el lote económico de 400, ¿no? Reemplazo el valor de Q en la fórmula, ¿no? ¿No? Para el costo de pedido y el costo de almacenamiento y me da 1800, ¿no? O sea, el costo pues, si yo pido con el tamaño del lote económico va a ser $1800. Pero se está pidiendo con un Q igual a 100. Entonces igual aplico la misma fórmula ahora con Q igual a 100 y sale que actualmente está pagando 3.825. Entonces el ahorro va a ser la diferencia. Otra medida a tener en cuenta es el del periodo económico, ¿no? Y esto nos sirve para justamente determinar cuál es el intervalo de tiempo entre la emisión de dos órdenes de compra, ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí ven la fórmula en la diapositiva. El periodo económico es igual al EOQ entre la demanda promedio semanal. Si queremos calcular justo este periodo económico para el ejemplo anterior, hacemos la división entre el lote económico EOQ, que nos salió 400, dividido entre 231. Ese 231 es el resultado de dividir
las 12.000 unidades de demanda anual entre 52 semanas al año, ¿no? Entonces el periodo económico nos va a salir 1.7. Si transformamos ese 1.7 y pico y más para semanas, ¿no? Por 7 nos da aproximadamente cada 12 días se tienen que emitir una orden de compra. Bien, y el otro modelo es el de lote económico con tasa de reaprovisionamiento finito. Esto se aplica para productos que tienen tasas de consumo y de producción, digamos, elevadas, o sea, es frecuente, ¿no? Prácticamente lo que entra está saliendo, digamos, es continuo, digamos. Entonces, como sería un poco tedioso y dificultoso estar midiendo justo cuando todo está entrando y saliendo, ¿no? Es que se utilizan justamente estas tasas para medir, ¿no? Esta tasa de producción y esta tasa de consumo, ¿no? La tasa de producción P, tasa de consumo R. Bien, eh, igual aquí vamos a aplicar el método del lote económico. O sea, digamos que los conceptos que hemos visto, ¿no? en las diapositivas anteriores se aplica también acá. Vamos a extender un poco cómo sería la función costo bajo este esquema nuevo, ¿no? Bien, primero tenemos que expresar el inventario máximo, ¿no? Se entiende que si la tasa de consumo R y la tasa de producción P son iguales, evidentemente no habría inventario. O el inventario máximo sería cero, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá que el inventario máximo se va a expresar entonces Q menos Q por R entre P, ¿no? ¿Por qué? Porque dado el tema, si en el caso en que no tengamos inventario, que lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Q por P es igual a Q por R, ¿no? Y si despejo, evidentemente, el inventario, se entiende que el valor de la producción o el valor de la tasa de producción va a ser mayor siempre que la tasa de consumo, ¿no? Si fuese al revés, que el consumo es mayor que la producción, pues evidentemente el inventario va a caer en negativo, sería un valor negativo, algo que indicaría que obviamente no es factible, ¿no? O sea, estaríamos con pérdida. Pero digamos que asumimos, o vamos a asumir en todo caso, que los valores que se van a entregar siempre van a, digamos, tener en cuenta que el valor de la tasa de producción va a ser siempre mayor que la de consumo, ¿no? El R. Bien, entonces el inventario máximo estaba expresado por la fórmula Q menos Q por R, ¿no? Y aquí, bueno, factorizando Q, tenemos Q por 1 menos R entre P. Bueno, si este es el inventario máximo, el inventario promedio es la mitad, ¿cierto? O sea, esta fórmula entre 2. Y ahí tienen que es Q medio por 1 menos R entre P. Por lo tanto, el costo de almacenamiento, ¿no? Es el inventario promedio por el CA. A su vez sabemos que el CA es la tasa por el valor del ítem, ¿no? El CA por el inventario promedio, que es todo esto de aquí. Luego ya tenemos el costo de almacenamiento, lo incluimos esto dentro de la fórmula de costo total que hemos visto también, ¿no? Costo de pedido, CP por A entre Q, y costo de almacenamiento, ¿no? Expresado por este componente. Luego, para hallar el Q del lote económico, pues derivamos en función de Q, ¿no? Despejamos y obtenemos esta fórmula, ¿no? Que vemos la distinción es básicamente por este factor que está aquí en el denominador, dentro de la raíz, ¿no? Bien, esa sería nuestra fórmula para el cálculo del lote económico con tasa de reaprovisionamiento finito. Bien, para aplicar la fórmula que acabamos de ver, vemos este ejercicio ahora. Dice la demanda para un producto XYZ es de 10.000 unidades, ¿no? Demanda anual. El costo de ordenar es $150. Los costos anuales de almacenamiento y manejo de materiales es de $0.75 por unidad. La tasa de producción, ¿no? El P es 150 unidades diarias. El periodo anual laborable es de 311 días. ¿Ok? Nos piden determinar el lote económico y luego cuál es la duración del consumo y de producción de un lote. Ok. Entonces, para el cálculo del lote económico, aplicamos la fórmula que acabamos de ver, ¿no? Tenemos en la raíz cuadrada, ¿no? Aquí, de 2 veces el costo de pedir, que son $150, y por la demanda anual, ¿no? Dividido entre el costo, la tasa de almacenamiento, ¿no? El costo de almacenamiento, que es $0.75 por unidad, por 1 menos la tasa de consumo primero, pero no la dan directamente la tasa de consumo, hay que calcularla.
Nos está dando la demanda anual y nos dicen el número de días laborables al año. Entonces, dividiendo demanda anual entre el número de días laborables, obtengo la tasa de consumo R, ¿no? Que me da 32.15. La tasa de producción sí es dato, ¿no? 150 unidades diarias, ¿no? Como ven, la tasa de producción de 150 es mayor que la tasa de consumo, ¿no? Bien, entonces, haciendo el factor del cálculo nos da que el lote económico, en este caso, es de 2.256 unidades, ¿no? Luego nos preguntan cuál es la duración del consumo y de producción de un lote. ¿Cuánto me dura un lote? O sea, en consumo y en producción. En consumo, 2.256 entre 32.15, 70 días, ¿no? O sea, en 70 días consumo ese lote económico. En producción, ¿en cuántos días se produce ese lote económico? 2.256 unidades, entre 150, 15 días demora para producir el lote económico. Bien, pero la fórmula que hemos visto aplica para un producto. ¿Qué pasa si tenemos varios productos, ¿no? El cálculo sería el mismo, aplicaríamos para cada uno de las fórmulas del lote económico. Bien, la respuesta es que no. No podemos aplicar la fórmula que hemos visto para cada producto, ¿no? Estamos hablando de que se trata de un grupo de productos que provienen de una misma célula de fabricación, ¿no? Si aplicamos para cada uno el lote económico que acabamos de ver con reaprovisionamiento finito, pues nos va a dar un lote que probablemente en el conjunto nos va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Vamos a tener problemas con la capacidad para producirlo y, y por otro lado, este producto que nos ha costado producirlo va a tener una tasa de consumo baja con respecto a otros. Entonces, se crearía un desorden, realmente sería algo muy complejo, ¿no? Hay que tratar de estandarizar, de sintonizar, porque si se aplica independientemente esto no funcionaría, ¿no? Bien, entonces veámoslo con un ejemplo, ¿no? Tenemos un grupo de 10 productos que provienen de una misma cédula de fabricación, ¿no? Y tenemos todos los datos para cada uno de ellos, ¿no? Su demanda anual, su tasa de consumo, su tasa de producción, su costo de almacenamiento, su costo de pedido. Y con esos datos podemos calcular con la fórmula que hemos visto, ¿no? El lote económico para cada uno de ellos, ¿no? Y como verán, bueno, tienen diferente, evidentemente por datos son diferentes, tienen diferente tamaño del lote económico. Hasta el cálculo del lote económico está todo ok, ¿no? No hay nada más. Pero cuando calculamos, por ejemplo, la duración del consumo y la duración de la producción, ahí vamos a ver justamente este problema, ¿no? Pueden ver ustedes acá que hay productos, ¿no? Cuya producción, bueno, la mayoría dura 1.5 días, 17 días, ¿no? Producir el lote económico, ¿no? Este es el cálculo de duración de consumo y producción, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Es la división entre el lote económico entre las tasas, ¿no? El lote económico, por ejemplo, para el producto 1 es 1.225, entre su tasa de consumo 32, pues me da 38.3 días, o sea, me demora 38.3 días consumirme este lote económico. Producir este lote económico igual, ¿no? 1.225 entre la tasa de producción que son 800, me da 1.53. En 1.53 días puedo producir este lote económico, ¿no? Hacemos el cálculo para cada uno de los 10 productos, ¿no? Sumamos, ¿no? Y nos da, pueden ver ustedes en total para producir los 10 productos, 85.77 días, ¿no? Pero para consumir ese lote de económico que hemos fabricado de los 10 productos, me va a tomar 856.4 días, o sea, imagínense en cuántos años. Entonces, ahí hay una distorsión justamente, pues, ¿no? ¿Para qué? Es un desorden que se originaría en capacidad, ¿no? De producción. Me tomaría muy poco tiempo y ese stock que he fabricado para cada uno de los productos, pues, duraría mucho tiempo, ¿no? En suma, estoy diciendo, ¿no? Ya después luego hay que evaluar, evidentemente, las duraciones independientes, ¿no? De consumo y de producción. Y para tratar de ganarse, pero como está, no, es imposible. No podríamos programar una producción que terminado los 85 y pico días, sabemos que va a durar pues 800 y pico, o sea, más de un año, más, varios años, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer acá es uniformizar. Tenemos que uniformizar para determinar un número que sea común a los 10 productos. Aquí justamente podemos ver también en gráfica ya ese desorden que se produce, ¿no? Al tener tamaños de lote económico con duraciones de consumo diferentes y duraciones de producción diferentes, ¿no?
Y esto solamente, por ejemplo, representa unos 4 productos nada más, no los 10, no están acá los 10, pero se daría una situación como la que se muestra, ¿no? Por ejemplo, empiezo fabricando uno, ¿no? Y bueno, se va consumiendo uno, después empiezo fabricando dos, ¿no? Y resulta que estoy fabricando dos y en ese momento tengo que, dejo de fabricar dos, empiezo a fabricar tres y ya uno está llegando a su punto límite, o sea, a cero stock, ¿no? O sea, debería tener otra producción acá, pero estoy en plena producción del producto 3, ¿no? Estoy consumiendo en ese momento 2 y estoy consumiendo uno y uno ya está llegando a terminar. Y luego está programado 4 también. Entonces uno lo voy a retrasar más todavía aún, ¿no? O sea, voy a tener aquí un faltante de producto 1, ¿no? Con lo cual, pues la producción, como pueden ver ustedes, al inclusive intentar maximizar el uso del tiempo, pero no hay tiempos muertos aquí ni nada por el estilo. Lo que pasa es que evidentemente la producción y los consumos, sobre todo de los 10 productos, es diversa. Entonces hay que tener un elemento, una variable que nos permita uniformizar o sintonizar a todos los productos, ¿no? Entonces, esa variable que nos va a permitir uniformizar, ¿no? La producción y los consumos de los productos va a ser el número de veces que se fabrica el producto en un periodo, ¿no? Para los 10 productos van a tener un solo número de veces en que se va a fabricar, ¿no? Bien, entonces introducimos n mayúscula como el número de veces por unidad de tiempo que se va a fabricar el producto, ¿no? Y con esto vamos a hacer que todos los productos tengan la misma tasa de consumo, ¿no? Ojo que hay que reformular, obviamente hay que introducir esta variable n en la fórmula para poder calcular el lote económico y todo eso, ¿no? En este caso no despejaremos el lote económico, sino el n justamente, ¿no? No tenemos que introducir este n mayúscula en la función de costos. Entonces, vamos a ver primero con el costo de almacenamiento por unidad de tiempo, ¿no? Vemos que estamos sumando los costos, ¿no? Con el reproducimiento finito, ¿no? Y lo dividimos entre este número de periodos, ¿no? Entonces, un medio por E justamente es el tema del inventario promedio, ¿cierto? El costo de pedido, bueno, es el costo de pedido para cada uno de los productos multiplicado también por N veces que se va a fabricar el producto, ¿no? Y el costo total sería el costo de pedido, ¿no? N por la sumatoria de los CPI, más el costo de almacenamiento por unidad de tiempo, que es 1 entre 2N, por la sumatoria de los costos de almacenamiento por las demandas de cada producto, por 1 menos sus respectivas tasas de consumo y de producción, ¿no? Ahora, esta función costo la derivamos en función de N mayúscula, ¿ya? Y obtenemos esta fórmula que está aquí, ¿no? N sub 0, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de esta sumatoria, ¿no? En el numerador y en el denominador esta de aquí. Ahora aquí las sumatorias tienen un índice m, hasta m es el número de productos, ¿no? Hay que también tener cuidado en ese sentido, para no que quede claro, digamos. Bueno, con el valor de n definido para todos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es que dividiendo las demandas de cada producto entre el n calculado, voy a calcular el lote económico nuevo para cada producto, ¿no? No va a ser la fórmula del lote económico que vimos, sino vamos a aplicar este cociente, ¿no? Bien, entonces aquí ya desarrollamos la fórmula, ¿no? Aplicando, digamos, calculando los componentes de esta fórmula, esta raíz. Evidentemente trabajar con una hoja de cálculo sería mucho más rápido en el caso de una cantidad de productos como 10, ¿no? Pero digamos que una evaluación podría llegar 4 o 5 productos, ¿no? Para que puedan ustedes rápidamente hacer los cálculos, ¿no? De manera de poder tener rápidamente los valores para calcular n sub 0, ¿no? En este ejemplo en particular, n sub 0 nos da igual a 4, ¿no? Van a ser 4 las veces en que se va a producir cada producto, ¿no? Y con este valor, n sub 0, puedo calcular el lote para cada producto, ¿no? Dividiendo su demanda entre 4, ¿no? Asimismo, también estamos en capacidad de calcular la duración de consumo y la duración de la producción, ¿no? ¿Cómo calculo eso? Evidentemente, tengo el valor de cada Q para cada producto, ¿no?
su Q sub I, y lo divido respectivamente si es consumo entre R sub I y si es la duración de la producción entre P sub I, ¿no? Que está en X, 800 en el caso del producto 1. Bien, y aquí ya podemos apreciar los cálculos que se han venido haciendo parciales, ¿no? Para el numerador y denominador de la fórmula, ¿no? En la cual obtuvimos n sub 0 igual a 4. Y calculando la duración de consumo y producción, vemos que la duración de consumo pues es igual ahora para todos los productos, ¿no? 62.5 días, ¿no? La duración de producción sí cambia de un producto a otro. Y ahí obtenemos que la duración de la producción, bueno, en total suman 58, un poco más de 58 días. Con lo cual, cuando termine de producir los 10 productos, todavía va a tener stock el producto 1, que es el primero que se va a fabricar supuestamente, ¿no? Porque su duración es 62, ¿no? Entonces todavía va a haber unos 4 días más aproximadamente, ¿no? De duración del producto 1 antes de volver a empezar a volver a hacer este ciclo de 58 días, ¿no? Con lo cual se llega al equilibrio, justo a evitar que los stocks lleguen a cero, ¿no? De dejar productos con faltante y todo eso, ¿no? Se uniformiza. Bien, entonces esta matematización de este problema nos ha servido justamente para conseguir uniformizar y hacer más ordenada la producción, ¿no? Y solamente considerando aspectos puntuales, ¿no? Del costo, ¿no? Que son el costo de pedido y el costo de almacenamiento, como lo hemos estado viendo, ¿no? Y sin embargo, sabemos que hay muchos otros costos en la producción, pero sin embargo, esta modelización nos ayuda a una manera como guía, ¿no? Viendo las ventajas cuando una empresa pues decide fabricar lotes pequeños. Bien, y también dentro de la gestión de inventarios, evidentemente está el conteo, ¿no? La conciliación, ¿no? Evidentemente esto, hay varios métodos, bueno, depende también de la periodicidad en que se dan, ¿no? Normalmente los inventarios de tipo contable en una empresa se hacen una vez al año al menos, ¿no? A veces dos, pero normalmente es a fin de año donde hacen el conteo físico de los activos de la empresa, ¿no? Es bastante general, pero justamente como es muy amplia, está sujeta a error, bueno, error sí, en el conteo, ¿no? Error, ¿por qué? Porque se trata de hacer un corte en un momento del día de fin de año, ¿no? Donde a muchas empresas probablemente les cueste parar, ¿no? Dado que si son que fabrican productos de consumo masivo, pues están las 24 horas con operaciones. Sin embargo, tiene que darse un espacio, entonces se contrata una cantidad enorme de gente que va a hacer el conteo y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? De mal conteo, hay que hacer ajustes y todo, ¿no? Entonces, lo ideal es evidentemente el conteo cíclico, ¿no? Que se da, puede darse a diario, semanal, ¿no? Dependiendo también el tipo de producto, ¿no? De su valor, ¿no? Si es conveniente hacerlo, con qué periodicidad para evitar deterioro, pérdidas, ¿no? ¿No? Si ha sido mal manipulado el producto, ¿no? Verificaciones, robos también, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que tener una base, ¿no? O sea, cómo nos guiamos, tenemos que conocer los productos que están dentro de nuestros inventarios, ¿no? No todos tienen un valor B, evidentemente, hemos hablado siempre hasta acá de promedio, ¿no? De todos los productos, pero en la práctica no, pues hay productos más valiosos que otros, hay productos que tienen más rotación que otros, ¿no? Y evidentemente eso va a hacer que nuestras estrategias estén dirigidas para cada uno de estos tipos, ¿no? Entonces, tenemos que usar alguna herramienta que nos permita segregar en ese sentido de los productos que tenemos, ¿no? Por su valor, por su criticidad, por su, eh, digamos, riesgo, ¿no? Que pudiese existir también, ¿no? Si son eh, productos que requieren cierta manipulación o cierto tratamiento especial, ¿no? Y para eso justamente está el tema de la clasificación de los productos dentro de un almacén, ¿no? La más conocida es la clasificación ABC. Entonces, con nuestra clasificación ABC de productos podemos usar Pareto, ¿no? Seleccionar aquellos productos, al 20% de los productos que representan el 80% del valor del inventario que manejamos, ¿no? Y poder determinar ciertas estrategias o directivas con grupo de productos. Pero eso sería un enfoque o un análisis solamente para un solo criterio, en el tema del valor, ¿no?
La ventaja es que también podemos mezclar, ¿no? Por ejemplo, podemos mezclar valor con criticidad, ¿no? Y ahí hay un análisis, sobre todo que lo pueden encontrar en el libro de Bolman. Lamentablemente he pedido a la biblioteca que si nos puede facilitar la versión en español que está ahí, ¿no? Pero la que yo tengo aquí en mi domicilio es una versión en inglés. Sería bastante bueno poder reforzar esta parte, ¿no? Porque justamente ahí explica cómo podemos mezclar criterios, ¿no? Tanto el tema del valor del producto también como criticidad, como sus, digamos, riesgo de los productos, ¿no? Hacer una especie de matriz, de manera de poder saber qué cantidad de, pero qué productos son, que un producto crítico, por ejemplo, para una organización sería algo que si no está o no tienes en stock, pues se para la planta, ¿no? Ese es un producto crítico, ¿no? Pero hay que ver también desde el punto de vista de valor. ¿Es un producto valioso, ¿no? ¿O está dentro de la categoría A, B o C, ¿no? También para poder saber y tomar decisiones cruzadas, ¿no? Con dos criterios simultáneamente. Y el libro de Goldman presenta justamente estos casos, ¿no? Como este cuadro que ven aquí ustedes en la diapositiva, ¿no? Aquí solamente está viendo la criticidad, ¿no? Tiene tres categorías de criticidad y la clasificación ABC, ¿no? Por valor o uso de dinero, ¿no? Quiere decir aquí que tiene criticidad 1, ¿no? Hay dos artículos, ¿no? que están dentro de la categoría que son altamente críticos, ¿no? Y bueno, está en categoría 1 de criticidad, hay 5 productos del total, ¿no? Pero dos de ellos son digamos, están valorizados, son los más altos, los de los más alta rotación de repente, ¿no? Los que se venden más, ¿no? Que son de alguna manera importantes para la organización. Estos factores también de comparativos, ¿no? De la clasificación de los productos en un almacén nos van a permitir también tomar decisiones, por ejemplo, como determinar la cantidad de inventario promedio para cada producto, ¿no? De acuerdo a su valor, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a su rotación. Entonces, hay muchos temas que tienen que ver y donde la información tiene que cruzarse y poder servirnos para tomar decisiones, ¿no? No se utiliza simplemente el Pareto nada más, sino se cruza con otro tipo de información, ¿no? Pero en el fondo es evidentemente reconocer lo que uno tiene en el almacén y tomar acciones diferentes, ¿no? Para el tratamiento de cada uno de ellos, ¿no? Un diagrama PQ también nos presenta una clasificación con tipo histograma de los productos, ¿no? De acuerdo a sus ventas, ¿no? Esto va a haber un tema de rotación, de ubicación dentro de los almacenes, ¿no? Del inventario. Pero enfatizo, ahí están justamente las páginas del libro de Bolman de 168 a 171, donde justamente hace este cruce de criterios, ¿no? Cruza la clasificación ABC con criterios de tiempo de reabastecimiento, disponibilidad, como menciona ahí, sustituibilidad y la criticidad que acabamos de ver, ¿no? El tema de un ítem que es importante, que si no está en stock, pues se para todo, ¿no? Y ocasiona otros problemas más serios. Entonces, es un poco que revisen en su oportunidad. Entiendo yo que no está disponible el libro, no les puedo tomar para el parcial esta parte, pero se tiene que en el momento en que se tenga disponible este documento, se puedan ustedes informar un poquito más sobre este aspecto que es importante para la gestión de stock. Recuerden que este curso es corto. Para, digamos, tener un curso de gestión de stock, podríamos hacer varias clases realmente y entrar a detalles, ¿no? Que es lo que van a ver un poco en el curso de técnicas de operaciones, ¿no? Es la parte operativa de la planificación, y ahí van a ver un poquito más a detalle seguramente todo esto, ¿no? Bien, para concluir aquí les presento algunas imágenes de cómo se hace el uso para el modelo QR. Recuerdan que habíamos visto el tema de las cajoneras, ¿no? Igual, aquí está en fotos, ¿no? Digamos, es creo un hospital, si no me equivoco, eh, que funcionan con el sistema Kanban, ¿no? De la tarjetita. Pueden ver ustedes, acá está adelante, ¿no? Eh, y tiene, digamos, un cierto stock, ¿no? El cual se va consumiendo obviamente en el momento en que se acaba una cajonera, ¿no? En que retire esta caja,
saca esta tarjeta, ¿no? Y la lleva a un panel. Vamos a ver aquí, ¿no? Ya quedan 2 en stock todavía, ¿no? Pero aquí esta parte ya se terminó. Lo que hace él es sacar la tarjeta, ¿no? Y la coloca en un tablero, ¿no? Que ya de alguna manera está sincronizado con el sistema informático de la organización y se genera automáticamente un pedido de compra, ¿no? Para poder reponer, ¿no? En ese momento se hace el pedido automático por el sistema y se espera el tiempo de reabastecimiento, ¿no? O sea, digamos que hasta que no se reponga no se vuelve a colocar la etiqueta en la cajonera, digamos, ¿no? Luego va consumiéndose, ¿no? Porque obviamente que ya no hay, saca la que está en reserva, ¿no? ¿No? La coloca hacia adelante, ¿no? Hay una rotación de stock porque eso es importante también, no hace que este producto siempre se quede. Se supone que sigue el consumo, ¿no? Lo que está aquí en stock sale aquí a esta zona donde está apta para el consumo. En todo caso, tiene rotación el stock, no está quedándose permanentemente ahí. Y luego viene el reabastecimiento, ¿no? Ya queda una caja nada más acá y bueno, ya viene el reabastecimiento. Puedo completar el stock de aquí, ¿no? Y coloca nuevamente la tarjeta o la etiqueta de la cajonera, ¿no? La comunicación es vía sistema, ¿no? Tablero electrónico, tiene una antena, se conecta con el servidor, ¿no? Y el servidor ya evidentemente emite las órdenes de compra para el reabastecimiento de este material, ¿no? Bien, hasta aquí esta primera parte de inventarios, ¿no? Vamos a la próxima semana a revisar la segunda. Bueno, muchas gracias.